Muy bien. La segunda conferencia en la tarde de hoy va a ser una conferencia espectacular que es la vacunación a lo largo de la vida, más allá de la pediatría. ¿Cuál es la tarea para el pediatra? Y para eso he invitado a mi gran amiga y colega, la doctora María Graciela López. Ella es infectóloga pediatra, coordinador docente del posgrado de infectología pediátrica del Hospital de Niños JM de los Ríos de Caracas, Venezuela. María Graciela es coordinadora de la unidad VIH pediátrica del mismo centro asistencial, es miembro de la Mesa Técnica para la Vacunación contra el COVID-19 en Venezuela y es expresidente de la Sociedad Colombiana de Infectología. Y es gran amiga de Colombia y de nuestra sociedad. María Graciela, te damos las gracias por estar con nosotros y el micrófono es tuyo. Adelante con este interesante tema. Buenas tardes y muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por esta gentil invitación. Para mí es un honor compartir con ustedes en su Congreso Nacional Virtual de Pediatría 2021. Bueno, vamos a ver en estos minutos un tema que definitivamente es del quehacer diario del pediatra. Sin embargo, es un tema que probablemente poco se comenta o se habla en congresos, y es la vacunación a lo largo de la vida. Y realmente sí, esta es una tarea del pediatra y vamos en estos minutos entonces a desarrollar este tema. No tengo ningún conflicto de interés que declarar para esta conferencia. Entonces nosotros podemos decir, y como agenda un poco de este tema tan interesante, nuestro día a día como pediatra, es que primero vamos a abordar un poco a quién beneficia y ver la vacunación a lo largo de la vida como un proyecto, como una manera diferente de hacer las cosas en vacunología para que definitivamente en las poblaciones pueda asumirse el valor de la vacunación en las diferentes generaciones. Entonces vamos a revisar quiénes se benefician con este abordaje, cómo se benefician, cuál es la clave para el cambio de abordaje en relación a la vacunación, y estamos hablando básicamente como proyectos de salud, una medida de salud pública, y definitivamente vamos a revisar un poco qué se dice y qué valor agregado otorga el pediatra, es decir, el ABC que domina el pediatra para poder liderar esta vacunación a lo largo de la vida. Y así tenemos, bueno, las descripciones de nuestros calendarios de vacunación. Este no es nuestro, este es el calendario de ACID que prácticamente en Latinoamérica seguimos, y de allí hacemos nuestras modificaciones particulares para los diferentes países, donde vemos gran cantidad de biológicos en diferentes etapas de la vida. Y fíjense que en el primer calendario hacemos esta diferenciación hasta los 18 años, pero después tenemos el calendario que va desde los 19 años hasta mayores de 65 años, y definitivamente al revisar y ver los calendarios de vacunación, la vacunación, como sabemos muy bien, es desde el inicio de nuestras vidas para toda la vida. Sin embargo, se manejan y probablemente se abordan en grupos diferentes desde el punto de vista sanitario, y esto hay países, por ejemplo, como Australia, que tienen un camino más andado o anterior al de probablemente muchos de los países de Latinoamérica para asumir la vacunación como un recorrido de toda la vida. Entonces, cuando vemos quién se beneficia de esta vacunación a lo largo de la vida, bueno, es un abordaje que realmente el beneficio es por grupos, y por supuesto, fíjense que no estoy nombrando a nuestros niños porque son nuestro objetivo primario de vacunación como pediatras, donde digamos el objetivo fundamental en los grandes planes de vacunación como medida de salud pública es la disminución de la mortalidad. Sin embargo, en estos grupos, en todos los grupos que vamos a nombrar, además de la disminución de la mortalidad, por supuesto, es la, digamos, disminución de morbilidad, pero sobre todo mejorar, favorecer la calidad de vida. Así vemos que la vacunación a lo largo de la vida, por supuesto, beneficia a nuestros adolescentes. Este, por supuesto, sigue siendo terreno clarísimo del pediatra, con todas las limitaciones y desafíos que tenemos para la vacunación en adolescentes. La embarazada, que sabemos que es probablemente terreno de los obstetras. Sin embargo, también hay desafíos en relación a la vacunación por parte de nuestros colegas,
a los futuros padres, vistos estos como un grupo de personas jóvenes, los cuales se puede incidir en ese momento en su vacunación para realmente otorgar valor desde el punto de vista preventivo. A los viajeros, que ya conocemos esquemas de vacunaciones de viajeros, los grupos vulnerables, y con grupos vulnerables probablemente me estoy refiriendo allí no nada más a pacientes inmunocomprometidos, sino también a los cuidadores de los pacientes inmunocomprometidos que ocasionalmente se olvidan en los planes y programas de vacunación. A cualquier persona con enfermedades crónicas y personas de riesgo según la edad, que son los grupos clásicos de vacunación, como sabemos los niños y las edades, digamos, extremas de la vida, adulto mayor de 65 años, aunque ya sabemos que mayor de 65 años ya deja de ser extremo. Entonces, esos son los grupos fundamentales que se benefician con este abordaje de la vacunación a lo largo de la vida. ¿Y cuáles son los beneficios? Tenemos beneficios entonces que son individuales, beneficios que se reflejan en la salud pública y beneficios socioeconómicos, si los podríamos dividir de alguna manera. Entonces, cuando hablamos de los beneficios individuales, nos estamos refiriendo, por supuesto, a mantener o a aumentar la inmunidad, la cual se ha perdido a través del tiempo. Para enfermedades lo vemos clarísimo, como es el caso, por ejemplo, de la tosferina, que si la persona sufrió enfermedad o incluso estuvo vacunada, a lo largo de la vida, si no se hacen los respectivos refuerzos, va disminuyendo la inmunidad y ocurre, por supuesto, también con difteria y tétano. Entonces, importante el beneficio individual en disminución de la morbilidad, incluso de la mortalidad según la enfermedad, a través de esta vacunación, sobre todo en los grupos adultos. Y ahí puse, bueno, individual como un juego individual o un deporte individual. Para beneficio en la salud pública, ahí sí lo vemos de manera definitiva y, por supuesto, nunca menos importante que el individual, hay un aumento de la inmunidad de rebaño. Sabemos, por ejemplo, que en el 2017 en Europa la cobertura de vacunación contra sarampión disminuyó en mayores de 14 años alrededor del 50%. Y posteriormente vimos una elevación de la enfermedad por encima del 30%. Entonces, definitivamente, vacunando a través de la vida, y nos estamos refiriendo a la población de adultos, aumentamos, ayudamos a la inmunidad de rebaño para disminuir y mantener en control las enfermedades. Bueno, un ejemplo claro lo que estamos viviendo con la COVID-19. También disminuye la resistencia bacteriana, y esto es un efecto que algunos hablan de indirecto, pero es realmente bastante directo al disminuir el uso de los antibióticos. Fíjense que en las campañas de vacunación, y esto es un ejemplo claro de lo ocurrido en Canadá, hubo una disminución del uso de antibióticos del 64% cuando se aumentaron las coberturas de vacunación contra la influenza. Entonces, definitivamente, vemos beneficios desde el punto de vista directo en la salud pública, en la disminución de la morbilidad, aumentando la inmunidad de rebaño, pero también efectos que se han atribuido indirectos como la disminución de la resistencia bacteriana por disminución del uso de los antibióticos. Es un ejemplo claro que nos da influenza. Y otros beneficios que pueden ser socioeconómicos, que también son importantes, aunque nosotros como clínicos generalmente son aspectos que no siempre estamos viendo, pero para la salud pública sí, son muy, muy importantes a la hora un poco de gerenciar el dinero público. Y entonces estamos hablando de una reducción del consumo de medicamentos, reducción de gastos, que esto es individual y colectivo, y reducción incluso de estancia hospitalaria. Sabemos que hay enfermedades o hay enfermedades que son prevenidas por vacunas, pero algunas de ellas se previene más severidad, y estoy hablando de un ejemplo claro como es la COVID-19. Entonces, la vacunación disminuye, digamos, impide complicaciones, que la persona podría enfermarse, incluso en muy pocos casos podría llevarla a una hospitalización, pero estamos hablando de una hospitalización de menor estancia hospitalaria y menor complicación. Todos estos son beneficios, por supuesto, desde el punto de vista médico, pero son beneficios claros desde el punto de vista socioeconómico. Y cuando hablamos de quiénes o qué puntos son fundamentales para lograr este cambio, estamos hablando de las políticas públicas.
la visión de la vacunación a lo largo de la vida o la vacunación para toda la vida tiene que venir desde las organizaciones institucionales y debe haber una política pública para el cambio de concepción de nuestros planes de vacunación. Tiene que haber vigilancia, por supuesto, siempre, para poder intervenir adecuadamente según los grupos poblacionales, y tienen que haber adecuados registros, y esto es definitivo, y digo Venezuela, pero es un ejemplo probablemente para muchos países de Latinoamérica, donde tenemos que pasar de nuestros registros, y hablando un poco de la vacunación, de los registros en papel, como es digamos, una insistencia, un mandato de Organización Mundial de la Salud a través de OPS, a pasar a registros digitales, y muchos de nuestros países, afortunadamente de la región, tienen un camino andado en ese sentido. Y cuando hablamos de quienes logran el cambio, definitivamente las consultas pediátricas hacen o podrían hacer la diferencia en relación a la vacunación a lo largo de la vida. Generalmente, el pediatra es el médico, es el trabajador de la salud con el que tiene mayor contacto los grupos familiares. ¿Por qué? Sobre todo cuando tenemos grupos familiares con niños menores de 2 años, el trabajador de la salud que está en mayor contacto con esa familia es el pediatra, y esto es una oportunidad de oro para favorecer a la vacunación, no nada más del niño, sino del grupo familiar. Y el pediatra es el médico definitivamente de mayor influencia en las decisiones, incluso familiares. Cada uno de los que nos está viendo y que tiene su consulta pediátrica sabe cómo muchas veces, por supuesto, intervenimos en aspectos médicos, pero incluso no médicos en la dinámica familiar, porque el pediatra se convierte, además de ser el médico de los niños y adolescentes, es el médico de la familia, y se convierte un poco en el médico familiar, y de allí la importancia de su adecuada recomendación en relación a los programas y el calendario de vacunas y a los adultos y otros miembros del hogar. Esto es un ejemplo de una infografía, allí se ve, no se ve tan clara. Esto era para la Unión Europea, en la cual había una iniciativa muy importante, hay una iniciativa muy importante desde el año 2015 para impulsar la visión política como política pública de la vacunación a lo largo de la vida, de la vacunación para toda la vida. Y si vemos un poco más en detalle en qué puntos son más relevantes a la hora del cambio un poco de estos programas, bueno, es un poco decir y afianzar la importancia de la vacunación como un pilar de los más importantes, si no el más importante en la salud pública. Y no voy a decir después de la nutrición y la actividad física, no. Entra entre las medidas preventivas para mejorar definitivamente la calidad de vida, y este concepto debe ser incorporado en las comunidades, en las diversas comunidades, en las comunidades de adultos, en los grupos de embarazadas, en los grupos adolescentes, en los pacientes con enfermedades crónicas, para definitivamente ver la vacunación como valor y aumento de calidad de vida. Por supuesto, la vacunación, insistir que no es nada más para los niños. La COVID-19 nos está dando una oportunidad de oro para ese cambio, porque la vacunación comienza en el adulto por el mayor impacto que tiene la enfermedad en los adultos mayores. Entonces, es el momento indicado de hacer el cambio de mentalidad hacia la vacunación para toda la vida, la vacunación a lo largo de la vida. Y si vemos ejemplos puntuales del beneficio de la vacunación con determinadas vacunas, ahí estamos hablando de cuando aumentan las coberturas de influenza y la vacunación en líneas generales de influenza, hay una reducción del 50%. Bueno, ahí utilizan el término un poco más coloquial, que es ataque cardíaco. Y esto es una verdad muy relevante, no nada más para el paciente con alteraciones cardiovasculares, sino incluso con diabetes. Hay disminución de las complicaciones, disminución de las neumonías virales y bacterianas, nada más como la vacunación contra la influenza. Y si vemos vacunación contra el neumococo, vemos que en los adultos con diabetes hay una propensión a tener
un aumento en la probabilidad de tener neumonías por neumococo superior a 4 veces a una persona sin esta comorbilidad. Entonces, por supuesto, la vacunación es de valor para disminuir complicaciones en este grupo importante de pacientes. Y si hablamos de VPH, hablando, por supuesto, de la población adolescente y adultos jóvenes, vemos que se puede evitar hasta el 70% del cáncer de útero con la vacunación en este grupo tan relevante. Entonces, son mensajes breves, cortos, que hay que dar hacia la comunidad para definitivamente hablar de aumento de calidad de vida, y no nos debemos cansar como pediatras de insistir en estos mensajes. Fíjense que un poco lo que les comentaba previamente, en Europa hubo un aumento del sarampión año 2016-2017, para el año 2019 también se describió este aumento por disminución de la cobertura de vacunación, un poco por rechazo hacia la vacuna o dudas en relación a la vacunación en determinados grupos, y esto llevó a un aumento de la enfermedad. Y bueno, por supuesto en Latinoamérica tenemos ejemplos claros, cuando en Venezuela, producto de años de disminución de coberturas, en el año 2017 tuvimos la epidemia tan importante de sarampión, la cual se exportó a muchos de nuestros países vecinos, producto de disminución de cobertura. Entonces es importante insistir en que la vacunación no es nada más para niños, sino es para toda la vida. Aquí hay un análisis más económico en la primera parte, donde habla que, bueno, que esta vacunación para toda la vida por persona estaría costando 4.000 euros, y esto es para toda la vida, para la protección de 17 enfermedades prevenibles por vacuna. Y fíjense cómo cada año, producto de la resistencia bacteriana, estos son datos nada más para Europa, mueren 33.000 personas, nada más por enfermedades, por infecciones, por microorganismos multiresistentes. Entonces, evidentemente, al aumentar coberturas de vacunación, y nos estamos refiriendo particularmente a influenza, disminuye el uso de antibióticos y disminuye la resistencia bacteriana. Y aquí un ejemplo muy claro, que la vacuna contra el meningococo C reduce en un 93% la meningitis a este grupo entre los grupos no vacunados. Y entonces estamos hablando de los efectos indirectos de la vacunación, y también tenemos ejemplos muy claros de la vacunación contra el neumococo, como en la etapa, cuando se vacuna en la etapa pediátrica, hay disminución de la enfermedad invasiva en los adultos. Entonces, cuando vemos ahora un poco de ejemplos puntuales en los cuales las intervenciones incluso de los pediatras pueden ser muy efectivas y de valor para favorecer la vacunación en el adulto, bueno, recordar el ejemplo clásico que nos da influenza, donde cada año se enferman alrededor del 10% de la población mundial. Solo en Latinoamérica se describen 772.000 hospitalizaciones y una mortalidad superior a 50.000 personas, y esto es al año, con influenza. Aquí es el último dato, el mapa que ven es el último dato de cobertura, por lo menos plasmado en la página de Organización Panamericana de la Salud, donde hablaban de unas coberturas, y ahí ven diferentes países. Los que están en gris es por ausencia de datos para ese momento. Para Estados Unidos, que no está en la gráfica, están hablando de una cobertura de vacunación en adultos mayores de 65 años del 60%, cuando la meta es 90%, y hay descripciones puntuales de intervenciones pediátricas que han aumentado las coberturas de vacunación. Esto no es un estudio nuevo, esto se hizo en el año 2013, cuando se vacunó de manera activa a todos los padres y visitantes en las unidades de cuidados intensivos, particularmente neonatales. Y esto produjo un aumento de la cobertura de vacunación del 95% para los padres, pero también aumentó la cobertura de vacunación a los abuelos. Entonces, definitivamente, hablando también en pediatría de evitar las oportunidades perdidas, la asistencia de padres en momentos puntuales a sitio de hospitalización puede aumentar coberturas de vacunación e indirectamente, por supuesto, proteger
como inmunidad de rebaño a los niños cuyas edades todavía no les permitan vacunarse. Esto es con influenza. Si hablamos de tosferina, ya sabemos lo que ha pasado, el impacto tan significativo que ha tenido la vacunación, y estos son datos para Estados Unidos. Fíjense cómo la incorporación de la vacuna disminuyó en la década de los 50 de manera impactante y contundente la enfermedad, pero a partir de la década de los 90 y un poco después del año 2000, vemos un aumento no comparable a la década de los 50, de los 40, pero vemos un aumento en el número de casos por varias razones, entre ellas, como sabemos, la pérdida de la inmunidad que produce tanto la enfermedad como la vacuna, lo que condiciona a la aplicación de refuerzos. Y fíjense cómo después de la incorporación de la vacuna, estamos hablando allí de la acelular, se incorpora la vacuna contra pertussis, la TDAP, difteria, tosferina y tétano, pero utilizando pertussis acelular, y esto para adolescentes y adultos, y con la finalidad de favorecer, de aumentar la inmunidad, de hacer recordatorios al sistema inmunológico en relación a la protección contra la tosferina. Vemos un poco allí las coberturas. Este es el último reporte de Organización Mundial de la Salud. Fíjense que está reportado para el año 2018, pero está 2017, y vemos coberturas preocupantes en algunos países de la región donde están por debajo del 90%, muchos de ellos, o digamos la mayoría, y esto es para la TDAP 3, que es, digamos, como el marcador del índice más importante, la tercera dosis de la triple bacteriana, para ver las coberturas de vacunación, y aquí hablando fundamentalmente contra pertussis. Entonces, ¿cuál es el impacto de la enfermedad en el adulto? Si bien es una enfermedad de poca mortalidad en el adulto, sí produce morbilidad. Estamos hablando de la enfermedad llamada la enfermedad de los 100 días, y hay un estudio muy interesante en el cual se describe la persistencia de la tos en adultos, y no estoy hablando de adultos mayores, sino adultos jóvenes por debajo de 50 años, hasta en 61% la persistencia de la tos después del día 90 de iniciada la enfermedad. En los niños no tenemos dudas del impacto de la tosferina, no es el objetivo de la charla comentarlo, pero sí decir que es muy, muy relevante la vacunación y la protección básicamente de los niños por el impacto que tiene la enfermedad en el niño menor de 1 año, particularmente en el niño menor de 6 meses o incluso 3 meses, y en aquellos pacientes que se hospitalizan puede producir un 20% de neumonías, 1% de convulsiones. Fíjense que puede producir encefalopatía y 1% de mortalidad. Lamentablemente todos la hemos visto. Y sabemos que en el 70% de los casos, el adulto es el transmisor por pérdida, transmite la enfermedad por pérdida de la inmunidad por falta de refuerzos pertinentes. La gráfica al lado era un poco para poner en contexto qué ha pasado en el año pasado durante la pandemia. Tampoco es objetivo, pero simplemente ver cómo han descendido de manera significativa las coberturas de vacunación. Estamos hablando allí, ahí están agregadas las vacunas por grupos, las vacunas de no influenza e incluso las vacunas contra el sarampión, y esta disminución comparativa con el año 2019, por supuesto, ha sido definitiva y pone en riesgo a nuestra población pediátrica, la cual se ve severamente impactada con la mortalidad con la tosferina. Entonces aquí el pediatra, por supuesto, tiene un rol fundamental en cada momento del esquema y de la implementación del esquema de vacunación contra la tosferina. Así vemos que todos los niños menores de 7 años deben recibir 5 dosis. Es una información que debemos ser nosotros los principales, divulgar la información, y somos los directamente responsables de la vacunación en estos grupos, pero la vacunación en el adolescente es responsabilidad también del pediatra. Hay que asumir, completar
estos esquemas de vacunación para que no, cuando el niño cambie, digamos, de médico, no vaya con un esquema incompleto de vacunación, entender y un poco insistir en nuestras comunidades de grupos familiares que la inmunidad o la protección por vacunas contra la toferina no se termina en la infancia, se necesita protección después de los 19 años si no ha tenido una vacunación completa, una de las dosis de aplicada de la vacuna toxoide tetánico difterico, una de ellas debe ser sustituida por la vacuna TDAP y por supuesto la vacunación clarísima de la embarazada entre la semana 27 a 36 semanas, todo esto con el objetivo de proteger al recién nacido, al lactante menor, cuando todavía no puede tener un primario de vacunación. En relación a, dando ejemplos breves del impacto de los pediatras en la vacunación del adulto, vemos un ejemplo muy claro con la vacunación contra el herpes zóster. Esta es una de las enfermedades más debilitantes del adulto mayor por la neuralgia posherpética, como sabemos, y nada más para decir que en los Estados Unidos se presentan 60,000 casos al año. Un tercio de la población probablemente vaya a tener herpes zóster durante su vida, sobre todo los adultos por encima de los 50 años. Hay recomendaciones de vacunación por encima de los 50 años, pero las coberturas podrían ser tan bajas como del 20%. Pero un dato muy, muy importante que debe favorecer la vacunación es que del 40 al 60% de los niños que van a las consultas pediátricas van acompañados de un adulto mayor, es decir, de sus abuelos. Entonces, la incidencia y el rol del pediatra en la vacunación particularmente y en la recomendación de la vacunación contra el herpes zóster es fundamental para disminuir morbilidad en este grupo etario. Entonces, los pediatras trabajan definitivamente en la COVID-19 y esto es de los más claros ejemplos que nos están dando que la vacunación es para toda la vida y el rol incluso del pediatra para cerrar brechas en la vacunación contra esta enfermedad pandémica que nos azota. Fíjense que estos son datos para Estados Unidos y estos son datos dados a medios de comunicación, no son productos de ningún estudio. Sabemos que la cobertura de vacunación de la primera dosis en Estados Unidos va por encima del 60%, pero todavía los padres tienen dudas en relación a la vacunación de los niños. Todavía, bueno, sabemos que la vacunación es por encima de 12 años, pero muchas de las familias tienen dudas en relación a la vacunación contra la COVID-19. Y una manera de cerrar la brecha es que el pediatra comente la protección indirecta que le puede hacer su grupo familiar si se vacuna a este niño menor de 12 años que todavía no puede recibir la vacuna. Entonces estamos hablando ahí de inmunidad de rebaño. Entonces son mensajes poderosos que dar a las familias. Hay que cerrar las brechas, incluir lugares donde las familias van rutinariamente y se sientan cómodos, y estos sitios son las consultas pediátricas, y las familias confían en las recomendaciones de sus pediatras. Esto un poco es para ejemplificar este rol importante en la pandemia, y esta es una solicitud, una carta que hizo la Academia de Pediatría de la India en relación a la incorporación de los pediatras para la vacunación de la COVID-19 directamente, y este es el presidente de la Sociedad de Pediatría de la India, el cual insiste que tienen 30,000 miembros de su sociedad con 30 sucursales estatales y más de 337 sucursales en cada ciudad y distrito. Es decir, pueden llegar a los sitios más pequeños y probablemente aumente la vacunación cuando se incorporen los pediatras en la India, y esto es un planteamiento del presidente de la Sociedad de Pediatría. Entonces, definitivamente hay un rol muy importante. Los pediatras son los primeros vacunadores, somos pro vacunas, estamos familiarizados con la cadena de frío, estamos
capacitados para reconocer, incluso manejar los eventos adversos asociados o aparentemente asociados a las vacunas. Los pediatras tienen la confianza de 2 o 3 generaciones de las familias y sus opiniones sobre las vacunas son solicitadas ampliamente en las comunidades. Entonces nosotros podemos contribuir, y aquí estoy hablando de nosotros como pediatras, podemos ofrecer servicios de vacunación en nuestros establecimientos, pero sobre todo complementar los esfuerzos del gobierno, de los gobiernos para la vacunación de manera directa o indirecta y, por supuesto, hacer excelentes defensores de las vacunas y contrarrestar eficazmente las dudas sobre la vacunación, podemos incidir efectivamente. Para terminar, es recordar las 10 amenazas en la salud que mencionó la Organización Mundial de la Salud para el año 2019, cuando no se sabía, por supuesto, todo lo que iba a ocurrir. Y una de ellas es la renuencia a vacunarse. Entra entre las 10 amenazas de la salud pública. Esto era antes del periodo pandémico, antes de conocer la vacuna contra la COVID-19, y definitivamente los pediatras tenemos una función allí pivotal. Esto era un poco para mostrar la disminución de coberturas de vacunación en algunos países, y nada más decir que hay que asegurar, hay que apoyar la implementación de los programas de vacunación en adultos hasta que comience a cambiar la legislación y ver los programas de vacunación como para toda la vida. Hay que asegurarse inicialmente que los médicos de adultos reciban las vacunas y que su personal y su equipo también. Tenemos que de manera activa alentar a la vacunación rutinaria de padres y cuidadores. La inmunización del adulto puede ser una estrategia muy, muy importante para proteger, por supuesto, es una estrategia importante para proteger a nuestros pequeños pacientes que todavía no tienen indicación de vacuna. Por supuesto, garantizar la vacunación del adolescente, haciendo especiales indicaciones, por supuesto, en la vacunación contra el VPH, y el apoyo de los pediatras a estas recomendaciones realmente crea un vínculo, una armonía entre recomendaciones de adultos y las recomendaciones pediátricas. La confianza es el mayor valor de cualquier programa de vacunación. Y las familias confían en el pediatra, y por esta razón los pediatras constituyen y tienen el ABC para la implementación de la vacuna, de las vacunas a lo largo de la vida. Buena comunicación con la familia, atención hacia la vacunación y confianza de los cuidadores, porque además tenemos el conocimiento. Muchísimas gracias.